Bienvenidos al vídeo tutorial acerca de cómo hacer overclocking a nuestro microprocesador. Ante nada, saber que el overclocking es intentar forzar un cierto componente hasta los límites, hasta una serie de límites, como puede ser en el caso del procesador, de aumentar su frecuencia, su velocidad de trabajo, principalmente. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es crear una herramienta que nos permita conocer una serie de valores que nos permitan modificar ciertos parámetros que mejoren o disminuyan o aumenten esa velocidad. Tenemos que conocer cuál es la velocidad del procesador, que son 2,7 GHz más o menos, su multiplicador, la velocidad del bus, y esto es más bien esto se puede conocer como el FSB rate de los antiguos procesadores. Tenemos que tener en cuenta que la velocidad del procesador se obtiene multiplicando la velocidad del bus por el multiplicador. Entonces serán esos dos parámetros los que principalmente toquemos para overclockear nuestro procesador. También decir que se puede modificar el voltaje, pero con el voltaje tenemos que tener cuidado, porque si nos pasamos podemos quemar nuestro ordenador. Para ello lo que hacemos es meternos en la BIOS, reiniciamos el ordenador y pulsamos o F12 o suprimir o F10, dependiendo siempre de nuestra placa base. Esperamos a ver si se inicia la BIOS. Esperamos. Hemos visto los parámetros, tenemos 2,7 GHz y un multiplicador de 13,5. Pues vamos a variar. Bueno, y una velocidad de un bus de 200 MHz. Pues vamos a variar esos parámetros y vamos a ver cómo aumentan las frecuencias. Vemos ahora que va a iniciar. En este ordenador se debe de pulsar F2 para entrar en la BIOS. Y entramos en la BIOS. Lo que tenemos que ir a la opción avanzar. Dentro de CPU configuración tenemos Overclock Mode, que es el modo de overclockear. Esto en auto, pero lo que tenemos que dar es en CPU CPI Async. Quiere decir que la CPU y el canal PCI no están sincronizados. Esto nos va a permitir variar tanto la frecuencia del CPU como la del PCI. Si pusiésemos que estuviesen sincronizados, solamente deberíamos de cambiar lo que es la frecuencia del bus. ¿Qué es esto? La frecuencia del bus. Vemos CPU Frequency, es la frecuencia del bus, que era de 200 MHz, que lo hemos visto anteriormente. Si nos vamos al multiplicador y el voltaje, change, esto nos permite cambiar el voltaje y el multiplicador. Si lo ponemos manual, nos permite cambiar el multiplicador y el voltaje del procesador. Y esto es el multiplicador del NB, que es decir, el NB es la frecuencia del North Bridge, del controlador del puente norte. Pues lo que vamos a aumentar, si queremos, podemos ver aquí en proceso máximo frecuencia, la frecuencia del procesador, como es 13,5 por 200 son 2700, pero si yo aumento, lo veis, voy aumentando lo que es la frecuencia del bus, va aumentando la frecuencia del dispositivo. Tenemos que tener en cuenta, siempre tenemos que tener cuidado de ir aumentando poco a poco lo que es la frecuencia del bus para ir haciendo las pruebas oportunas. ¿Qué podemos hacer también? Pues podemos hacer que tenemos aquí un multiplicador. Con el multiplicador le podemos cambiar. Vemos que viene muy limitado esta placa base. Ciertos procesadores pues tendrán mayor libertad y mayor rango de valor permitido aumentar. Aquí lo máximo que tenemos es 13,5. que es la frecuencia máxima que habíamos visto. Lo tenemos puesto en 12,5. Pues nosotros vamos a elegir, por ejemplo, que esté a 13 y le vamos a subir a 207 la frecuencia del bus. Por lo tanto, 207 por 13 son 2691 MHz. Podríamos también aumentar el voltaje, ¿de acuerdo? Podríamos aumentarle, pero aquí deberíamos de tener mucho cuidado. Por lo tanto, va a ser un parámetro que no vamos a tocar, porque cuando aumentamos el voltaje, ese overclocking es más arriesgado. Lo más normal es hacer un overclocking, ya sea cambiando el bus o cambiando el multiplicador del procesador. Como vemos, vamos a ver que hemos aumentado, pues si subimos a 13,5, probamos aquí hasta 2802,8 GHz, vamos a guardar los cambios.
y vamos a ver la prueba en CPU-Z. Después utilizaríamos una serie de herramientas como pueden ser alguna herramienta de benchmark para ver la estabilidad y funcionalidad del sistema con estos cambios. Siempre tenemos que intentar estar parejo a la hora de overclockear nuestro procesador, porque puede pasar ciertos parámetros, como por ejemplo que no arranque nuestro ordenador, como puede ser en nuestro caso. ¿Qué problema es esto? Es que no hay suficiente voltaje. Pues en estos casos, cuando hay que aumentar el voltaje del núcleo, el voltaje del procesador, para que pueda arrancar nuestro ordenador. También es porque hemos hecho un cambio muy alto. Reiniciamos nuestro ordenador, nos esperamos a que arranque de nuevo. Como veis, hemos vuelto otra vez a nuestra CPU. Vamos a ver que los cambios que lo hemos hecho demasiado fuertes. Vamos a hacer un cambio aquí que esté sincronizado. Esto estaba a 100, se lo vamos a dejar a 100. Y los cambios lo hemos exagerado mucho. Vamos a hacer un 204. Y el multiplicador le damos a, por ejemplo, si minimizamos el multiplicador, aumentamos el multiplicador y con 204 veremos la diferencia. Porque si yo estaba a 200, vemos que la diferencia son de 54 MHz. Quedamos el multiplicador 3,5. Guardamos los cambios. Y ya arranca nuestro ordenador. Por eso, cuando solo hagamos esos aumentos y vemos que nuestro ordenador no arranca, lo que debemos de hacer será aumentar el voltaje siempre con cuidado. Vamos a comprobar el CPU-Z y ya le daremos por finalizado este tutorial. Bueno, ya que ha arrancado nuestro ordenador, volvemos a encender CPU y Z y vamos a comprobar los valores. Damos como resumen a esto que para hacer un overclocking a nuestro procesador, lo que tenemos que tocar es varios parámetros, como pueden ser la frecuencia del bus de datos. Como vemos aquí, son el multiplicador está a 13,5, aumentamos la velocidad del bus a 3 MHz y tenemos el cambio. No se hacen los cambios exactos porque ahí puede haber una pequeña variación, pero que tengo que tener en cuenta que siempre debemos de modificar o el multiplicador, debemos de jugar con el multiplicador y la velocidad del bus, siempre a la par, teniendo siempre en cuenta que en cierto momento a lo mejor es necesario asignar un poco más de voltaje al procesador, con lo que eso conlleva para arrancar el ordenador. Pues hasta aquí damos por finalizado el video tutorial acerca de cómo hacer un overclocking a nuestro procesador.